Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor por la bendición de poder estar en su casa y poder alabar y bendecirle a Él. Hemos tenido un tiempo precioso de alabanza y damos gracias al Señor por la bendición de poder estar en su casa. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te recordamos, Señor, a cada persona, Señor, que está en este momento luchando, Señor, con el COVID. Aquellas familias que están a lo mejor, Señor, pasando por un tiempo de dolor, Señor, por la pérdida de algún ser querido. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, mi Dios, obrando en cada corazón. Padre, que llegue la palabra, Señor, de consuelo a cada una de esas familias, Señor, y de fortaleza a aquellos que están enfrentando en este momento la enfermedad, Señor. Te pedimos, Padre, que tú pongas tu mano de sanidad sobre aquellos que están, Señor, en este momento enfrentando esta crisis, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, mi Dios, el que ponga tu mano de sanidad sobre cada persona y que los pueda sacar adelante, mi Dios. Te damos gracias en esta mañana también por la palabra, Señor. Te pedimos que seas tú el que nos hable y que seas tú, mi Dios, el que lleve esta palabra a nuestro corazón, a nuestra mente y que hagamos, Señor, los cambios que tú quieres que hagamos a través de ella, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana queremos hablar de un tema, queremos empezar una serie de temas, llamada la santificación, mitos y verdades. Es interesante que muchas personas, aún cristianos, tenemos a veces conceptos que no tienen nada que ver con lo que la Biblia dice. Por ejemplo, algunas personas tienen el mito de que los santos o la gente que tiene santidad son gente con capacidades extraordinarias, capaces de hacer milagros. Hay gente que piensa que los santos pues son aquellos a los que uno les hace un rezo y pues luego ellos interceden delante de Dios y tienen la capacidad de alguna manera mística de hacer milagros. Otros piensan que los santos son gente que ha dejado a un lado sus intereses personales y que han dedicado sus vidas a servir a otros, como algunas personas que a través de la historia han dejado su vida y se han dedicado su vida específicamente a servir a otras personas y han muerto incluso en el servicio a otras personas. Otros piensan que santos es una persona con una gran espiritualidad y que no comete pecado. Si mando Romanos 3:23, como veríamos el domingo pasado, dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Otros piensan que santo, este es otro mito también, santo es uno que es diferente a los demás en su forma de vestir o de hablar cuando asiste a la iglesia. Es decir, esta persona es santa porque tiene una manera diferente de comportarse, una manera diferente de vestirse. Hay iglesias que incluso establecen un código de vestimenta. Si tú no aceptas ese código de vestimenta, si no estás dentro de ese código de vestimenta, entonces no eres santo. Entonces la santidad se vuelve una cuestión exterior. Otro mito que existe contra la santidad es que a veces se piensa que el santo es una persona que no va al cine, por ejemplo. Santo es una persona que no escucha música secular y que no tiene amigos que no sean cristianos. Entonces santo es una persona que no participa en este tipo de actividades y todo se vuelve otra vez una cuestión externa. También santo se piensa que es una persona que vive alejado de los no creyentes, no tiene ningún contacto. Yo he conocido personas así que piensan que la santidad es incluso no relacionarse con gente que son de otra denominación porque pueden contaminarse. Hay otros que piensan que santidad significa ser bueno. Se cree que si uno vive una vida recta, honesta, con buena ética, moral, ha alcanzado la santidad tal como Dios la exige. Otros, por ejemplo, piensan que santo es una persona que ha sido canonizada o elegido por una iglesia para ser declarado santo. Y otro de los mitos que existen contra la santidad es que santo es una persona que va a la iglesia. Por eso algunas de nuestras iglesias tienen culto todos los días, porque piensan que la persona se santifica con ir a la iglesia. Todos esos son mitos y algunas de esas cuestiones pueden tener a lo mejor cierta validez. Como dice el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 2, versículo 20, Pablo hablando de este tipo de cosas que muchas veces nosotros ponemos como normas en nuestras iglesias y que pensamos que eso es la santidad o eso es lo que Dios exige. Vea lo que dice Pablo, Colosenses 2, versículos 20 al versículo 23. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, Pablo pregunta,
¿Por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación de uno mismo y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Entonces, todo ese tipo de mitos, de leyendas, de pensamientos que tenemos como cristianos muchas veces acerca de lo que es la santidad, no necesariamente va de acuerdo con lo que la Biblia dice. Entonces la pregunta acá sería, ¿qué dice la verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la verdad de Dios acerca de la santidad? ¿Qué es lo que dice realmente la palabra de Dios acerca de cómo tenemos que nosotros entender la santidad? Y la Biblia dice que la santidad realmente es, en un sentido moral y espiritual, el ser separado del pecado y estar consagrado a Dios. Es algo espiritual, es algo interno, es algo que está basado en la relación con Dios. De hecho, el diccionario dice que santidad o santificación significa separación para Dios, significa ser asignado para el uso exclusivo de Dios. La santidad tiene que ver con la vida consagrada de parte de aquellos que han sido separados para Dios. Entonces la Biblia nos habla de por lo menos 3 tipos de santidad, que tiene que ver la santidad posicional, la santidad progresiva y la santidad eterna. Y es interesante que la Biblia nos habla de que la santidad posicional es la santidad que recibimos en el momento de la conversión. Es la realidad para cada creyente genuino, para cada persona que ha recibido la salvación. Por tanto, la santidad no tiene que ver con cuestiones externas. La santidad se basa en el hecho de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nadie puede ser santo a menos que haya pasado por el nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículos 1 al versículo 2. Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solamente son santos, solamente tienen santidad, solamente han sido santificados aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, que pertenecen a la iglesia genuina. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 1 y versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está, dice, en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, santos son aquellos que han sido lavados, que han nacido de nuevo. Cuando creemos en Cristo como Salvador y como Señor, nacemos de nuevo y nos convertimos en nuevas criaturas. De pecadores condenados nos convertimos en personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo y por tanto somos santos. Juan capítulo 1, versículos 11 al versículo 13, dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de su nacimiento que proviene solamente de Dios. Según de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, la santidad, su punto de partida es haber tenido un encuentro personal con Jesús. Usted puede vestirse de la manera que usted quiera, a lo mejor de la manera más decente posible, de una manera a lo mejor que decorosa, pero eso no lo hace santo. Lo que le hace santo es haber tenido un encuentro personal con Jesús. Dios nos da una posición como santos. Por eso a todos los que hemos nacido de nuevo, Dios los llama santos. Dice la palabra también en Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Dice que la salvación es por gracia y nadie se la merece. Nadie puede ganarse ni la salvación ni la santidad. La santidad es algo que Dios nos da en el momento de la conversión. Dice Pablo en Efesios 2, versículos 1 al versículo 5. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados.
Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos, dice, vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. La salvación es por gracia. Nadie se la merece. Ahora, vea lo que dice ahí en Efesios capítulo 1, versículos 12 al versículo 14. Ahí nos dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ser santos para poder ser templos del Espíritu Santo de Dios. Por eso, solamente los salvos, los que han sido redimidos a través de la sangre de Jesús, pueden ser templos de Dios y por tanto ser templos del Espíritu Santo. Necesitamos ser santos para poder ser templo del Espíritu de Dios. Efesios 1, versículos 12 al versículo 14, dice: el propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, oiga, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía de que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto, todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. La salvación es por gracia. El ser templo del Espíritu Santo es por gracia, y eso se da cuando nacemos de nuevo a través de la fe en Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3, 16 dice: ¿no se dan cuenta de que ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? Hermanos, solamente los creyentes genuinos tenemos el Espíritu Santo, nadie más. Por tanto, solamente los creyentes genuinos somos santos en posición, hemos recibido la santidad de parte de Dios, nadie más. No importa cómo una persona se vista, no importa cuántas veces una persona vaya a la iglesia, no importa cuán bueno sea la persona, mientras no tenga a Cristo como su Señor y Salvador, no es salvo y no es santo. La palabra de Dios es clara en ese sentido. La palabra de Dios es clara, dice en Juan capítulo 14, el Señor Jesús hablando con los discípulos, hablándoles que ya se tenía que ir de este mundo. Dice en Juan 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es decir, otro igual a mí, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, o sea, los que no son salvos, no pueden recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, solamente los salvos podemos tener el Espíritu Santo, solamente los salvos podemos tener la posición de santidad que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Entonces Dios es claro en este sentido. Fíjense que es impresionante, pero en Colosenses capítulo 1, versículos 11 al versículo 14, la palabra nos dice que nosotros antes estábamos en el reino de Satanás, pero cuando venimos a Cristo, Dios nos pasó del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Solamente los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, pasamos del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Vean lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 11 al versículo 14. Dice: también pedimos que se fortalezca con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo, dice Pablo, es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él, o sea, Dios el Padre, los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él los rescató del reino de la oscuridad donde reina Satanás y lo trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Solamente los salvos son santos, solamente los que han nacido de nuevo son salvos. De hecho, la palabra nos dice claramente en Hebreos capítulo 13, vean lo que dice por favor ahí, Hebreos capítulo 13, versículos 11 al versículo 12.
Hebreos 13, versículos 11 al versículo 2. Ahí el libro de Hebreos nos dice que somos santos a través de la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús solamente ha sido aplicada a los que hemos nacido de nuevo. Él nos limpió con su sangre. Él nos limpió de nuestros pecados. Dice Hebreos 13, versículos 11 al versículo 12. Bajo el sistema antiguo, dice el apóstol, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado. Y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Solamente aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús son santos. Usted se puede vestir como quiera, va a parecer la persona más decente, pero eso no lo hace santo. Usted puede tener una conducta intachable, eso no lo hace santo delante de Dios. La única garantía de que somos santos es haber pasado por el nuevo nacimiento, es haber sido lavados por la sangre de Jesús, es haber tenido un encuentro personal con Jesús y haberle recibido como nuestro Salvador, el que pagó por nuestros pecados, y como nuestro Señor, el dueño absoluto de nuestra vida. Dice en 1 Corintios 1:30, 1 Corintios 1:30, el apóstol Pablo repite exactamente aquí lo mismo que dice el libro de Hebreos. 1 Corintios 1:30, dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Hay una unión, una relación íntima con Él. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos, o sea, santos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Solamente aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesús somos santos. Es la posición que tenemos ahora en Cristo. Ahora la pregunta importante en este momento es, ¿está usted seguro de que ya tuvo un encuentro personal con Jesús? Yo no estoy diciendo que usted va a la iglesia. Yo no estoy diciendo que usted sabe Biblia. Yo no estoy diciendo que usted ya se bautizó. No, la pregunta es, ¿tuvo usted ya un encuentro personal con Jesús? Porque más adelante vamos a ver lo que es la santidad práctica, y ahí Dios espera que nuestro estilo de vida sea diferente a lo que teníamos antes. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, versículos 9 al versículo 11. 1 Corintios 6, versículos 9 al versículo 11. Miren la pregunta que hace el apóstol Pablo en este pasaje, es impresionante. Pero cuando uno ve esta lista, se da cuenta de que esto era nuestro pasado. Recuérdense lo que dice acá en 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice Pablo, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguna de estas personas tiene acceso al reino de Dios. Dice el apóstol Pablo, y esto eran algunos, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, es decir, declarados santos, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes éramos eso, ahora somos santos en Cristo. Antes vivimos así, ahora tiene que ser diferente. Claro que lo externo es importante, pero lo externo no tiene ninguna base, ningún valor, a menos que Cristo haya cambiado nuestra vida. Si vamos a la iglesia simplemente porque nos gusta ir a la iglesia, si cantamos música cristiana porque nos gusta la música cristiana, pero no hemos tenido un encuentro personal con Jesús, simplemente no hemos nacido de nuevo y simplemente todavía no somos santos. Tenemos que pasar por esa experiencia de haber creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Recuérdese, los santos ya estamos en el reino. Por tanto, todos esos pasajes que se hablan de que esta persona que hace este tipo de cosas como avaro, malediciente, mentiroso, borracho, ese tipo de personas éramos antes, pero ahora ya estamos viviendo en el reino de Dios y Dios espera que nos comportemos como gente que ha sido lavada con la sangre de Jesús y que ahora somos santos, tal como lo dice 1 Pedro capítulo 2. Así pues, dice, todos hemos sido lavados, que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, somos parte del pueblo de Dios, somos una nación
santa. Y la gente se comporta de acuerdo a la nación en la que vive. Si usted, por ejemplo, escucha a una persona hablar en la calle, usted sabe, en una ciudad como esta en la que nosotros vivimos, en una ciudad como Montreal, usted sabe por el acento de dónde es tal persona. Usted sabe que hay palabras características, hay un sonido característico de cada país latinoamericano. Entonces, cuando una persona habla, tiene que reflejar en su hablado a qué reino pertenece, al reino de Satanás o al reino de Jesucristo. Vea lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 al versículo 10. Dice, pero ustedes, dice Pablo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido por Dios, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Entonces Dios determina claramente que ahora los que estamos en Cristo ya somos parte del pueblo de Dios, somos parte de una nación santa. O sea, lo que determina mi santidad no es lo que hago en lo externo, lo que determina mi santidad es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Lo que determina mi santidad no es cuántas veces voy a la iglesia, sino que yo ahora soy templo del Espíritu Santo de Dios. Lo que determina mi santidad no es cuánta Biblia yo conozco, sino que la palabra realmente de Cristo mora en abundancia en mi corazón, que realmente yo he tenido un encuentro personal con Jesús. 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Fíjense que es interesante, solamente los salvos, solamente los que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, podemos de una manera genuina llamar a Jesucristo Señor de nuestra vida. Porque llamarlo Señor significa que estamos reconociendo que Él tiene todo derecho de una manera absoluta sobre cada área de nuestra vida. Y Pablo dice en 1 Corintios 12:3, 1 de Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 en el versículo 3. 1 Corintios 12, versículo 3. Dice, por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. No podemos reconocer a Jesús como Señor de nuestra vida. No podemos someternos a su soberanía. No podemos obedecer lo que Él nos dice en su palabra, a menos que hayamos nacido de nuevo. Por eso muchas veces vemos gente en nuestras iglesias que tienen años yendo a la iglesia y su vida no ha cambiado ni siquiera un poquito. Eso es claro, es evidencia de que esa persona nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. Así que no se trata de que vamos a ser santos por ir a la iglesia, o por ser buenas personas, o por ayudar a otras personas, o por vestirnos de una manera particular, o por no tener amigos no cristianos, o por no escuchar música inconversa. La santidad, dice la palabra, es simplemente estar en Cristo. La santidad viene cuando usted y yo hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo y le hemos entregado el control absoluto de todo lo que somos a Él. La santidad, el ser santo, es simplemente estar en Cristo, haber pasado por la sangre de Él, haber sido lavados con la sangre de Jesús, haber nacido de nuevo, ser una nueva criatura y entender que ahora mi vida le pertenece de una manera completa a Él. Es la posición que recibimos de parte de Dios cuando tenemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Los mitos que tenemos como iglesia, de que si nos vestimos de una manera, los mitos que tenemos como iglesia, de que si hacemos esto o aquello, que si hablamos de una manera, que si hablamos de otra manera, eso no define realmente el que tenemos santidad o no. El ser, digamos, el pensar que yo tengo como una conducta específica, eso es lo que determina que soy santo. Sí, como santo tengo que comportarme de una manera diferente, pero eso no define lo que soy realmente. Lo único que define mi santidad es haber tenido un encuentro personal con Jesús. Y la pregunta en esta mañana es, ¿está usted convencido
Para aquellos que están a lo mejor viendo el mensaje por Zoom, los que están viendo el mensaje por Facebook, los que están viendo el mensaje por YouTube. La pregunta es, ¿estamos nosotros convencidos, seguros de que hemos tenido un encuentro personal con Jesús? Es claro que las cosas que hacemos en la vida diaria dan evidencia de lo que somos realmente, pero yo no puedo basar mi santidad o lo que soy de acuerdo a lo que hago en el exterior, porque sabes que cualquier persona puede vestirse bien, cualquier persona puede hablar de una manera correcta, cualquier persona puede ir a la iglesia, cualquier persona puede a lo mejor alejarse del mundo, cualquier persona puede evitar a aquellas personas que son mala influencia para su vida, pero eso no garantiza que esa persona sea santa. Lo único que garantiza mi santidad es haber tenido un encuentro personal con Jesús. Y quiero en esta mañana volver a repetir lo que decíamos el domingo pasado. El venir a Cristo, el tener la salvación, requiere 4 cosas. Número 1, requiere que reconozcamos que somos pecadores. Como pecadores jamás llegaremos a ser santos según nuestro propio esfuerzo. Necesitamos que Cristo nos lave con su sangre y que el Espíritu Santo venga y muera en nosotros para poder recibir la santidad. No hay otra manera. Mientras no reconozcamos que somos pecadores, jamás vamos a entender la necesidad que tenemos de que Cristo obre en nuestra vida. La gente muchas veces trata de buscar la religión una manera de llegar a Dios. La religión es simplemente algo que el hombre ha establecido. Jesucristo dijo que lo que cambia a la gente es el mensaje del Evangelio. Pablo dice en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Entonces tenemos que reconocer en primer lugar que todos somos pecadores. Número 2, tenemos que reconocer otra vez que ningún medio humano puede darme la salvación y la vida eterna y por ende la santidad. O sea, la persona no se va a salvar o se va a hacer santo por ir a la iglesia, por pertenecer a una religión, por dar dinero a los pobres, por ser una persona que habla correctamente o por ser una persona moralmente correcta. Todo ese tipo de cosas son buenas, pero ninguna de esas cosas me da la salvación, ni la vida eterna, ni la santidad. Número 3, tenemos que reconocer que la salvación es gratis. No tienes que pagar absolutamente nada, ya Dios pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. Ya Él derramó su sangre, el Hijo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que pudiéramos tener salvación y vida eterna y pudiéramos recibir la justificación, la redención y la santificación, porque solamente Cristo nos puede hacer santos, porque Él es el santo de los santos. Dice la palabra de Dios también que una cuarta cosa que tenemos que reconocer es que la decisión de aceptar o rechazar a Jesús es una decisión personal. Nadie lo puede hacer por ti. Tú no puedes pretender que vas a ser salvo porque tu mamá fue salva o porque tu papá tiene algún ministerio, alguna iglesia. La salvación es personal. La palabra de Dios nos exige de una manera clara que cada persona tiene que tomar una decisión por Cristo. Juan 3:16 es claro. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una decisión personal. Y en esta mañana a mí me gustaría invitarlo a usted. Invitarlo primeramente a que reconozcamos, en primer lugar, que somos pecadores. Reconozcamos que esa religión que usted y yo tenemos a lo mejor no nos salva. Que la salvación solamente viene a través de Jesús. Reconocer que la salvación es gratis. Y reconocer que la decisión de aceptar o rechazar a Jesús es una decisión personal. A mí me gustaría orar en esta mañana. Me gustaría orar en esta mañana. Me gustaría, ahí donde tú estás, a lo mejor conectado por Zoom, a lo mejor conectado por Facebook, o a lo mejor conectado por YouTube, que esta mañana podamos reconocer delante de Dios que nosotros no podemos acercarnos a Él por nuestros propios medios. La palabra dice que no hay justo ni siquiera uno. Dice que todos nos descarriamos, todos buscamos cada cual su propio camino, que cada uno trató de hacer las cosas a su propia manera. A través de los años, a través de las edades, el ser humano siempre ha tratado de alejarse de Dios. Y aquellos que han querido alejarse a Dios han tratado de acercarse a Dios en sus propios medios, a través de la religión, a través de las buenas obras,
a través de imponerle a Dios cosas que la Biblia jamás quiere que le impongamos. La palabra de Dios es clara: la salvación, la vida eterna, la santidad solamente se obtiene cuando somos lavados por la sangre de Jesús y por ende nos convertimos en nuevas criaturas y venimos a convertirnos en hijos de Dios y en nuevas criaturas. Como dice la palabra, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque solamente tú sabes quiénes estarán escuchando este mensaje, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú toques cada vida, Señor. A lo mejor en esta mañana hay gente que ha estado años en una iglesia, tratando de seguir reglas, Señor, tratando de vestirse de una cierta manera, porque a él le enseñaron que eso es ser santo. Posiblemente hay alguien aquí, Señor, que ha creído por muchos años que santos son aquellas personas que vivieron en la antigüedad, que hicieron buenas cosas, que ayudaron a otros, y que ahora la iglesia los ha canonizado y los ha dado un reconocimiento como santos. Y que por tanto él, con todas sus luchas, jamás podrá llegar a esa posición. Pero en esta mañana tú quieres que entendamos, Señor, que santo podemos ser cualquiera de los que estamos escuchando este mensaje, Señor. Porque santo es aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús, aquel que ha reconocido su pecado delante de Dios, aquel que ha venido en humillación a decirle a Dios: Señor, perdóname, porque soy pecador, Señor. Y que le ha pedido al Señor que por gracia lo salve y lo lave con la sangre de Jesús. Que como resultado Dios le ha dado la santidad que recibe en Cristo. Le ha dado la posición de ser ahora un hijo de Dios. Le ha permitido ser ahora miembro de una nación santa. Y le ha permitido ahora tener una relación personal con Jesucristo. Y se ha convertido en templo de Dios, donde el Espíritu Santo mora. A lo mejor tú eres de esas personas que han pensado que la santidad es no escuchar un cierto tipo de música, o no ver cierto tipo de cosas, no visitar cierto tipo de lugares. Eso no te hace santo. Lo que te hace santo es haber sido lavado con la sangre de Jesús. Puede ser que hoy en esta mañana tú te sientas culpable, porque sabes que a pesar de tu esfuerzo, se te salen cosas que no son agradables. Dices cosas que no son agradables. Tienes actitudes que no son agradables. Practicas cosas que no son agradables delante de Dios. Es momento de dejar a un lado nuestros mitos y nuestras leyendas y aceptar lo que la palabra dice. La palabra dice que la santidad se recibe, que somos santificados cuando somos lavados con la sangre de Jesús. En esta mañana Dios te invita a que des a un lado esos mitos, que los tires a la basura y que así como estás le digas: Señor, reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que mi vida está alejada de ti. Señor, reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. Señor, reconozco que no hay ninguna religión, ninguna iglesia, ningún pastor, Señor, que me pueda salvar. Reconozco que tu palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de ti, Señor. En esta mañana, Señor, quiero poner mi fe en Cristo, porque eres el autor y consumador de la fe. Quiero poner mi fe en Jesús, porque eres el único que salva, es el único que santifica, es el único que hace que el Espíritu Santo venga, me bautice, Señor, en el Espíritu Santo y fuego, y que yo pueda, Señor, realmente recibir la salvación y la vida eterna que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Y en esta mañana reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, Señor. Reconocemos, Señor, que solamente en Jesús hay salvación y vida eterna. Que hoy nos despojemos de todos esos mitos y esas leyendas y digamos al Señor: Señor, yo creo tu palabra. Tu palabra dice que en Cristo soy santo. En tu palabra dice, Señor, que he sido santificado a través de la sangre de Jesús. Yo acepto, Señor, que tu palabra dice que ahora el Espíritu Santo mora en mí, que soy templo de Dios. Padre, cuando estamos en Cristo, tú estableces principios a través de los cuales tenemos que vivir, Señor.
Pero tú quieres, Señor, que entendamos que la santidad solamente se recibe en Cristo. Y que entonces sí lo que vivimos externamente tiene sentido. Porque todo está basado, como dice el apóstol Pablo, en el fundamento, el único fundamento, que es Jesucristo. Y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Toca cada vida. Tú que estás viendo a lo mejor el mensaje por Zoom, que estás viendo el mensaje por YouTube o por Facebook. Te animamos en el nombre de Jesús, que sin importar el tiempo que hayas estado yendo a la iglesia, hoy le digas al Señor: Señor, yo creo en Jesús. Señor, yo creo en Jesucristo. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Y quiero ser santo a través de haber sido lavado con la sangre de Jesús. Quiero ser santo a través de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Quiero ser santo a través de la obra que solamente el Señor puede hacer en mi vida. Señor, te damos gracias. Dígale al Señor: ay, Señor, yo quiero. Te entrego hoy, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Mi vida en gratitud. Padre, nos postramos, nos humillamos delante de ti, Señor. Porque a lo mejor hay gente, si hay hermanos que han estado luchando por años con la santidad, Señor, pensando que lo externo es lo que define, Señor. Padre, tenemos que estar seguros de que hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Eso es lo que garantiza mi santidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos entregamos delante de ti, Señor. Nos postramos delante de tu presencia. Oh, Señor Santo, tú eres, Señor. Y tú quieres que en cada área de mi vida yo sea santo, Señor. Pero, Señor, no puedo vivir en santidad si tu Espíritu Santo no mora en mi vida, Señor. Yo no puedo ser santo a menos que la sangre de Jesús me haya lavado, Señor. No puedo ser santo, Señor, a menos que yo haya aceptado el sacrificio de Jesús como único pago por mi salvación y mi vida eterna, Señor. Tú eres digno, Señor. Digno de alabar, tú eres digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, Dios, mi Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor, eres digno de alabar, tú eres digno de adorar, mi Dios, mi Redentor. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres la fuente, Señor. Tú eres, Señor, el fundamento. Tú eres, Señor, la base de nuestra santidad, Señor, solamente tú. Padre, que cada hermano que está en este momento escuchando esta palabra, Señor, que Padre, que se regocija, que te dé gracias, Señor, porque la santidad depende de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, Señor, no de mi propio esfuerzo, Señor. Yo no puedo, Señor, vivir en santidad a menos que el Espíritu Santo esté obrando en mi vida, Señor. A menos que el Espíritu Santo, Señor, me fortalezca, me llene, Señor, para poder hacer las cosas como tú quieres, Señor. Y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres digno, Señor. Porque tú eres digno, mi Rey. Gracias por santificarme en la sangre de Jesús. Gracias por lavarme en la sangre de Jesús. Gracias porque tú eres digno, Señor. Gracias por tu presencia en mi vida, Espíritu Santo. Gracias por convertirme en tu templo, Señor. Gracias porque tú me llenas. Gracias porque tú moras en mí, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que me capacita, el que me da dones, Señor, el que hace la obra de todos los días, Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Y lléname, Señor. Ahí donde estás, en tu lugar, empieza a alabar al Señor y a darle gracias. Decirle, Señor, gracias, porque mi santidad, Señor, depende de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, Señor.
Oh Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, Purifícame y lávame. purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Con tu poder, porque solo tú puedes, Señor. Purifícame y lávame, renuévame y lábrame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame. Señor, aquellas cosas que hemos estado haciendo, Señor, luchando en nuestros propios esfuerzos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Padre, perdónanos. Perdónanos por hacerte a un lado, Señor. Perdónanos por no reconocer la necesidad que tenemos de depender de ti en cada momento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que hagamos externamente está basado, Señor, en el entendimiento de que tú eres la fuente, la base, Señor, el fundamento de nuestra santidad, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, y en cada hogar, Señor. En cada uno de aquellos que están escuchando tu mensaje, Señor. Tu Espíritu Santo está ahí tocando cada corazón, Señor. Quebrantando el corazón de cada joven, de cada señorita, Señor, de cada matrimonio, de cada padre, de cada hijo, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos que tú hagas, Señor, la obra en cada uno de nosotros, Señor. Señor, que dejemos de luchar por nosotros mismos y que dependamos de ti, Señor. Que obedezcamos tu palabra, no la opinión de otras personas, Señor. Que nos sometamos a tu Espíritu Santo, no al pensamiento, Señor, del mundo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Y Padre, cada necesidad que hay en nuestra vida la ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en este lugar. Tu palabra nos ordena que tengamos comunión contigo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. Ahí donde tú estás, ahí está el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Ahí en tu trabajo, en tu casa, aquí para consolar. En cualquier rincón donde te encuentres, ahí está el Señor. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios y Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, muévete en mí. Tú que eres santo, Señor. Señor, quebranta, Señor. Quebranta cualquier cosa en nuestra vida, Señor, que no te agrade a ti, Señor. Padre, llénanos. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Oh, sí, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Que aquellos que a lo mejor no te han conocido de una manera real y genuina, que nunca han tenido un encuentro personal con Jesús, Padre, los invitamos a que tomen esa decisión. Usted a lo mejor está conectado por Zoom, por Facebook o por YouTube y ha tomado esta decisión por Cristo. Comuníquese con nosotros allá abajo de la pantalla de tanto de YouTube como de Facebook. Está la información, ahí está el número de teléfono, háblenos y con todo, cualquier necesidad que haya, cualquier petición de oración, estamos ahí para orar. Y si a lo mejor usted acaba de conocer a Cristo y quiere ir a alguna iglesia donde usted vive, comuníquese con nosotros y con todo gusto le orientaremos a una iglesia. Así que Dios les bendiga. Y el próximo domingo estaremos a esta misma hora, a las 11 de la mañana, llevando la segunda parte del mensaje. Así es que le invitamos para que también esté con nosotros. Recuérdese en YouTube, puede abonarse a nuestro canal de YouTube y en el Facebook también darle compartir para que otras personas también puedan recibir el mensaje de salvación. Así es que Dios les bendiga en esta mañana. Muchas bendiciones.